Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Aún colea la gala de los Goya, chorrean los tweets y por si no tuviéramos ya sobrados motivos, resulta que han robado las joyas que prestó una firma para el lucimiento de los artistas, a Vanitas Vanitatis. Pero dejando a una parte las apariencias, quisiera sacudirme el complejo de nuestra deficiente relación con los idiomas, o sea, el inglés. Después de oír la alocución de la actual presidenta de la Academia Española de Cine, Yvonne Blake, después de 40 años trabajando en España y con un zarrapastroso español, como quedó demostrado, creo que ha llegado el momento de que no nos obsesionemos con nuestro inglés, pues tenemos un idioma que en el mundo hablan 500 millones de personas, a pesar de la colonización del inglés. Un segundo idioma y un tercero y un cuarto son más posibilidades de comunicación y enriquecimiento, pero no nos acomplejen, porque entre otras cosas, con tantos jóvenes como tenemos buscándose la vida por el mundo, a la vuelta de unos años los españoles no solo se van a expresar en inglés, sino hasta en eslovaco. Y ahora les presento a nuestro invitado de hoy, Pablo Balbontín. Afincado en Turín desde hace 24 años, Pablo Balbontín fotografió durante 4 años locales de alterne de todo el país para trazar una ruta española de cárceles que no queremos ver. La idea le surgió en uno de sus periódicos viajes en coche desde la ciudad italiana a Sevilla, en una parada para descansar en la Jonquera, en plena frontera entre España y Francia, y le sacudió la constatación de que la localidad catalana se había convertido en un puticlub al aire libre. Durante el resto del viaje hasta el sur no pudo ya dejar de fijarse en la enorme cantidad de prostíbulos de carretera, hay más de 15.000 en todo el país, y decidió entonces exponer esos lugares a la luz del día. Media hora es el tiempo mínimo establecido por los propietarios de los burdeles para los clientes que quieran subir con las prostitutas a las habitaciones. Y media hora es el título de su trabajo expuesto en el CICUS hasta el próximo 23 de marzo. Son imágenes de paisaje y arquitectura de gran formato, muy descriptivas y a su manera poéticas. Las acompaña de una serie de crudos textos, reconstrucciones totalmente fieles de denuncias o diálogos de prostitutas con asistentes sociales. Todas las fotos fueron hechas a la misma hora y muchas son contraluces, son como el paisaje del crimen que se ha cometido o está por suceder. Recorriendo en coche España, volviendo a mi ciudad, Sevilla, me llama la atención la cantidad de puticlubs que voy viendo. Todos los veranos vuelvo a Sevilla en coche, con mis hijas o solo, y la enorme cantidad de estos locales del sexo que veo en mi camino me llaman la atención, sus luces y coloridos decorados. ¿Cuántos hay? ¿Son legales? ¿Qué está ocurriendo? Estas preguntas me asaltan la cabeza y a la par veo un nuevo proyecto fotográfico de la industria del paisaje del sexo. Y este debe ser el resultado de esas primeras impresiones. Pablo Balbontín, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. De ahí sale, de esa sensación, de ese paisaje, esta obra y esta exposición. Sale de la necesidad de comunicar fundamentalmente, ¿no? Nosotros somos comunicadores y cuando lo somos tenemos la necesidad de contar historias. Y esa es una historia más, un nuevo proyecto fotográfico que para mí era necesario realizarlo simplemente, nada más que eso. La exposición Media Hora, que es su nombre, está en el CICUS, en el centro de Sevilla, es el centro cultural de la Universidad de Sevilla. ¿Va a estar hasta cuándo va a estar abierta? Va a estar hasta el 23 de marzo. 23 de marzo. Ha sorprendido mucho porque ha sido un impacto de algo que todos vemos, esa sensación que tienes cuando recorres España viniendo a tu ciudad, en verano o cuando vienes. Todos hemos visto, de noche y de día. De noche se ven muchísimo esos lugares, esos burdeles, y de día se ven como tú nos muestras ahora. Bueno, efectivamente, cuando llegué hace un año aproximadamente a Sevilla y enseñé el trabajo al CICUS, inmediatamente me ofrecieron sus espacios para producir y exponer la obra y también realizar el catálogo que tiene entre tus manos ahora mismo. Tengo delante mis manos con estas fotografías de las que queremos hablar un poco, pero quisiera detenerme en la leyenda que nos recibe al entrar en un espacio expositivo precioso. Está
el centro de Sevilla, en la calle Santa María la Blanca, Amor de Dios, Madre de Dios. Madre de Dios, la confluencia o la calle San José Sí, con la calle Madre de Dios, exactamente. continuación de Santa María la Blanca. Bueno, para que acudan a verlo, es un espacio muy acogedor y muy impactante. Pero allí se dice: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 4. ¿Por qué has querido poner esto? Pues porque realmente la mayoría de las prostitutas, de las mujeres, me gusta más decir que están obligadas a prostituirse hoy en día en la mayoría de los clubes de carretera, porque ese trabajo se centra en clubes de carretera fundamentalmente, ¿no? Pues la mayoría de ellas son esclavas. Y entonces no hay la conciencia. Nosotros pensamos que la esclavitud se abolió hace 2 siglos, pero realmente la esclavitud sigue todavía presente en nuestra civilización. Los tenemos en los campos de tomates del sur de Italia, del sur de España, lo tenemos en los clubes de carretera, lo tenemos un poco como que no queremos ver realmente el mundo que estamos construyendo, ¿no? Tú tienes una selección, una selección en la exposición de 21 fotografías, 21 en un imágenes. tamaño enorme, con toda la fuerza de la luz del mediodía, porque es de noche cuando más se frecuentan y cuando más nos asaltan en la carretera, y de día, que están en toda esa luminosidad, no los queremos ver, o hacemos como que no los vemos. Pero, ¿cuántos has fotografiado? Pues más de 100. Más de Largos. 100, más de 100, mucho más de 100. La selección es lo más importante en el trabajo, la edición, ¿no? No hay nada más importante. El trabajo de la edición es el 50% del trabajo del fotógrafo. Tú puedes tener un magnífico trabajo hecho y ser un pésimo editor. Y tener un pésimo trabajo como resultado final. Entonces, trabajar mucho la edición, saber y darle homogeneidad al trabajo y una continuidad y una calidad es único y se hace precisamente durante el trabajo de edición de las imágenes. Todos se ven desde fuera, todos se ven cerrados, no se ve ninguna persona, todos se ven, pues eso, desde el exterior, pero muy cerrados están todos. ¿Has entrado en alguno? No, realizando el trabajo en ninguno he entrado. No he podido entrar porque no te dan el permiso para entrar, ¿no? Pero por curiosidad, ¿has entrado en alguna ocasión en alguno? No. Nunca. ¿No te ha llamado la atención? No, no. Verlos tantos por fuera y no querer saber nada, que es un poco también lo que le pasa al espectador que acude a la exposición. No, a mí lo que me ha llamado mucho la atención para la realización del trabajo es haber leído reportajes en diferentes medios, ¿no? Recuerdo uno del País de hace varios años que el periodista y el fotógrafo entrevistaron al dueño de uno de los locales que están aquí, que es el Paradise. Sí. Y la fotografía era la clásica fotografía de las piernas con mallas y tacones y mujeres medio desnudas. Este ¿no? es el Paradise, entonces, que ocupa una exactamente, una doble página. Ese puticlub dicen que es el mayor de Europa. ¿Este es el de la Junquera? Ese es de la Junquera, Este es de la Junquera. 1.500 mujeres, creo. 500 mujeres. ¡Qué barbaridad! Vamos a poner, la exposición se cierra, esto lo podemos contar, se visita la exposición al final en una sala muy recóndita, se proyectan continuamente las imágenes que hemos visto en los cuadros y se oyen voces. Vamos a hacer eso como si estuvieran en la exposición, esas voces que corresponden, cuéntalo tú, Pablo. Las voces corresponden a declaraciones que, saco la chuleta, que yo he recogido de 2 documentos que han sido publicados en esos años pasados. El primer documento está realizado por la Federación de Mujeres Progresistas y la Agencia Española de Cooperación Internacional y el título es Trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y el segundo documento está realizado por el Instituto de la Mujer y el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales y se llama Estudios sobre la explotación sexual de las mujeres con relación al tráfico ilegal. Vamos a ir intercalando en la conversación con Pablo Balbontín. Esos testimonios son muy breves, creo que ya por sí tienen fuerza y los vamos a escuchar. Adelante con el primero.
Yo no tenía sueldo. Los primeros 3 meses todo era para ellos. Me vendieron por 2.000 euros y además tenía que pagar el billete de avión. En el club me dijeron que íbamos al 50%. Pero de mi 50%, un 25% se lo quedaban los chulos. Con el 25% que me quedaba, yo tenía que pagar todo. El alquiler de la habitación, la ropa, comida, todo. Casi todos los acentos, al menos los que yo escuché cuando estuve en la exposición, son de mujeres Son de mujeres extranjeras. extranjeras. Esas son grabaciones realizadas aquí en Sevilla con mujeres que yo he localizado, no son prostitutas, y los he utilizado porque yo no quería hacer una exposición fotográfica convencional, fotografías y texto al lado, y se me ocurrió realizar un cuarto oscuro donde, después de haber visto uno las imágenes fotográficas, que realmente es el tema. Sí. Tú eres fotógrafo. Siendo fotógrafo y dedicándome a ello, ¿no? Pues yo quería que ese espacio cerrado y oscuro fuese un espacio de reflexión, ¿no? Y entonces en él oír las declaraciones de esas mujeres. Lógicamente las prostitutas no se prestan a dar esas declaraciones, han sido recogidas de unos documentos que han tardado años en realizarse, ¿no? Han sido conversaciones de asistentes sociales que han convencido con mucha parsimonia y tiempo a esas mujeres para que se abriesen y contasen sus propias historias, ¿no? Cuando tú has estado haciendo estas fotografías, que han sido muchísimos, has contado que tienes más de 100 fotografías de esos burdeles, que siempre impacta el que estén tan cerrados, porque es la jaula cerrada además, sí. No como la jaula de los pájaros, que al menos lo vemos, ¿no? Aquí están completamente cerrados, las persianas, todo, es la esclavitud que bien señalas. ¿Alguna vez has tenido pues, alguien que haya salido de dentro o de las personas que controlan, que en el fondo las personas que controlan esto, algún encontronazo con alguien? Sí, bueno, en varias ocasiones me han invitado a irme y a no fotografiarlo. En algún caso he considerado que era necesario realmente no hacerlo porque eran hombres del este de Europa con bastante violencia tanto física, corporalmente, ¿no? Sí. Y evidentemente una fotografía no merece la pena, ¿no? Jugarse el tipo por hacer una fotografía es mejor no hacerla simplemente, ¿no? ¿Qué cámara utilizas para hacer estas fotos? Pues son cámaras técnicas, son cámaras de placas. Son como las antiguas. Como las antiguas, pero que son modernas, aunque si la mía es muy antigua. Se usan mucho, las usamos mucho porque te dan una capacidad de movimiento y de control de la imagen que no te lo dan las cámaras normales. Y bueno, se llaman cámaras técnicas. Bueno. Vamos a escuchar otro testimonio, pero cámara además, me contaba Pablo, que te tienes que tapar la cabeza, o sea que no pasas desapercibido cuando estás haciendo la foto. No, trapito negro y ver en el cristal esmerilado. Porque son las placas que se meten en la cámara esta que tiene como una especie de fuelle de acordeón. Vamos a escuchar otro fragmento y otra foto, vale cualquiera de las que tenemos, puesto que son como voces que salen de dentro, ¿no? Antes de pagar la deuda, tienes que mantenerte en el mismo club. No puedes salir del club, a no ser que te escapes. Lo dice todo. Antes de pagar la deuda... Sí, porque prácticamente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la prostitución, ese tipo de prostitución y la mayor parte de la prostitución se basa en un dato económico. El dato económico es la pobreza. Son mujeres muy pobres que vienen de países pobres. Y de aldeas, de países pobres, de aldeas pobres, de países pobres, o sea, son las más pobres de entre los pobres, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una serie de mafias, que es la trata de personas, que las contactan y las traen las traen a Occidente. Y vienen a España, van a Francia, sí, van en Italia, van en esos sitios, y tienen que pagar una deuda que a veces viene multiplicada, ¿no? ¿Y qué has descubierto? No sé si... ¿Qué has descubierto o no sé, algo que has sentido después de hacer este trabajo
y conocerte toda la geografía de los burdeles de nuestras carreteras? Pues en principio a mí me interesaba más hacer un trabajo metafórico sobre la apariencia de las cosas, ¿no? El por qué no vemos ciertas cosas y por qué cuando están cerrados y con la luz, a plena luz del día no los vemos. A partir de ahí comprendo que hay un drama humano detrás de esos muros. Y entonces ese drama acompaña las imágenes de una manera con mucha más fuerza, ¿no? Y de alguna manera es algo de más que se le da a la fotografía, ¿no? Dice, ¿quién no los ve? Pamen Pereira, que creo que es un artista que conoces Sí, en Italia, sí. se pregunta también en un texto bellísimo que está en el catálogo y está también en la exposición, dice, ¿quién no los ve si forman parte del paisaje de carretera de este país? Es una imagen tan integrada en nuestra retina que casi todo el mundo la obvia, como si fuera mejor no fijarse en eso. El problema surge cuando alguien se pregunta qué pasará ahí dentro y es consciente del drama que allí se oculta. Vamos a ver vamos a escuchar otro fragmento que es de donde sale esa voz. Ya digo, viendo la exposición es como si esas voces nos salieran también de esos edificios. Te sientes acabada y fría, te transformas en otra persona, desconfías de todos, solo ves maldad por lo que has vivido en el club. ¿Por qué no vemos esta realidad? Bueno, sí la vemos, pero ¿qué hacemos? Como si no la viéramos. Como tantas otras cosas. En realidad vivimos en la complacencia, no queremos inmiscuirnos en los problemas de la gente, ni siquiera muchas veces en los problemas del mismo vecino que tenemos al lado, ¿no? Vivimos en el mundo del egoísmo y del hedonismo, donde la gente piensa en sí mismo y se mira solamente al propio ombligo, ¿no? Sí. Tú vives en Turín desde hace tiempo, porque cuando acabó la Expo, creo, no encontrabas aquí trabajo, estabas trabajando en la fotografía de periodística y te fuiste a buscarte la vida, como antes aludía, tantos que tenemos por ahí, a Italia y estás en Turín, ¿no? Exactamente. Vives en Turín. ¿En Italia también hay puticlubs de carreteras? No, no los hay. Hay prostitución, pero es una prostitución más escondida, que ocurre normalmente en pisos, en apartamentos, y también hay mucha prostitución de calle nocturna, ¿no? Pero no como aquí, porque... No como aquí, no. A mí me sorprende, una vez salió, bueno, esto es frecuente, ¿no? De pronto dan una redada y salen las noticias, han pillado tantas mujeres, pero si están pasando todo el día por la puerta. Sí. Y además, incluso con anuncios en los periódicos, porque hay algunos que se anuncian en los periódicos, o se anunciaban, no sé ahora, pero me acuerdo perfectamente cuando de pronto en Málaga y en Córdoba aparece gran titular en los periódicos de lo que habían descubierto ahí dentro y llevaba años, incluso anunciándose en los periódicos. Efectivamente, pero no solamente en los periódicos, en Internet tenemos todo tipo de páginas web que tienen toda la geografía española dividida por provincias, por ciudades, por pueblos, diciéndote dónde se encuentran y las tarifas y el tipo de mujeres que hay en ellas y también los comentarios de los usuarios de esos servicios, ¿no? Lo hemos dicho lo más, o algo muy significativo, media hora. ¿Por qué el título de media hora? Pues media hora es el tiempo medio obligado de servicio mínimo en esos clubes, ¿no? Entonces, si un hombre quiere subir a la habitación con una de las mujeres que se prostituyen, tiene que pasar un tiempo mínimo de media hora a un precio mínimo de 30, 50, 70, 100, 120 euros, dependiendo de la calidad del local y dependiendo del gerente o el propietario que pone las condiciones, ¿no? Media hora, de ahí media hora de tiempo. Hay algunos como este, que no sé dónde está, tú me dirás, en medio del campo, aquí, en una cosa tan rural. Esto se encuentra después de Zaragoza, al lado de una estación de servicio, que es la estación de servicio 501 o algo así, creo. Casi siempre hay cerca de una estación de servicio. Siempre. Cerca de una estación de servicio, cerca de un cementerio, cerca de un desguace, cerca de un tanatorio. Sí, es curioso, en varios que pone la palabra desguace, que era un anuncio que estaba allí y qué bien integrado, porque eso porque se encuentran normalmente a las entradas y salidas de los pueblos o en los cruces entre dos pueblos.
Vamos a escuchar uno más para también sentir, es uno que especialmente, bueno, ahora ustedes lo escucharán y juzgarán. Antes de irme del club estaban llegando muchas chicas brasileñas, chicas de 14, 15 años, que no saben trabajar y que las follan brutalmente hasta 10 y 15 veces al día. Es tremendo. Es un drama. Y el nombre de Mesalina tenía... Mesalina. Bueno, ese que estaba ahí, Sí. Mesalina. Bueno, en Almería hubo mucho tiempo, en Almería, una periodista extraordinaria que fue la Colombine. Y le pusieron, no sabían, supongo, de qué nombre, y se llamaba, y lo que le costó, incluso en la ciudad, los que sabían quién era la Colombine, que era una escritora, de las primeras periodistas como en el país, que le quitaran el nombre. El nombre. Bueno, los nombres son tragicómicos realmente, ¿no? Triunfos. Cuando éramos jóvenes decíamos, he triunfado, porque habías ligado, ¿no? Sí. Ahí no ligas, ahí pagas. Llamar triunfos a un puticlub me parece un esperpento realmente, ¿no? Y luego la decoración con mucho colorido, como tú comentabas, Es sórdida, sórdida, sí. meten una especie de algunas esculturas, bueno, cuando se ponen a crear, meten la bandera de España, como el que estoy viendo aquí, meten fuente con forma de mujer, es tremendo. El color almagra también domina mucho en toda... El almagra se repite, ¿eh? Bueno, son colores vivos que llaman la atención, ¿no? Pero que a pesar de todo, a pesar de llamar la atención, durante el día seguimos sin verlos. Los Sí. vemos por la noche, cuando las luces de neón se encienden, ¿no? Sí. Entonces, como yo escribo en el texto del catálogo, esas luces de neón nos esconden la verdad de las cosas, ¿no? Y te dan la ilusión de estar entrando como en una especie de paraíso, ¿no? Sí. Pero que es un paraíso artificial, ¿no? No es, realmente es un infierno, ¿no? Oye, ¿y por qué no...? Todas las fotos son a pleno día, más hay unos cielos preciosos, que Ya. supongo que son buscados porque estamos hablando de arte, es fotografía artística. Lo que pasa es que es el arte social que Cierto. buscas tú, ¿no, Pablo? Cierto. ¿Tú crees que el arte tiene que estar...? Hombre, yo creo que el arte sin tener en cuenta el mundo en el que vivimos realmente no es arte, ¿no? Hay que hablar de lo que ocurre, hay que hablar de nuestra sociedad, hay que hablar de nuestras cosas, ¿no? Yo creo que el arte es necesario que esté compaginado con un compromiso social, ¿no? Y además el cielo, unos cielos preciosos Ya. de libertad. Bueno, la luz del mediodía, la luz que es una luz muy dura, pero muy reveladora, una luz que nos enseña lo que las luces al neón nos están escondiendo, ¿no? Se incorpora con nosotros, como cada tarde en este programa, Charo Gutiérrez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Vamos a iniciar un pequeño cuestionario para Vamos a ver. conocerte un poquito mejor, no solo a través de tus fotografías. ¿Cuál es su estado de ánimo? Sereno. ¿El arte nos hace mejores personas? Sí, seguramente, porque te hace crecer. La cultura es fundamental. Sin cultura no hay crecimiento. ¿La fotografía con la que sueña? Con ninguna. ¿La última fotografía que ha hecho? Las cenizas de una patera en el estrecho de Gibraltar. ¿Qué echa de menos de Andalucía cuando está fuera, en Italia? El sol, la luz. ¿Y qué echa de más cuando viene a pasar aquí a Andalucía, a Sevilla, una temporada? El ver tanta gente cateta. Si de ustedes dependiera, ¿prohibiría o legalizaría la prostitución? No tengo una respuesta. No sé cuál es la solución realmente. ¿Multa al cliente o a la prostituta? Al cliente. ¿Las apariencias engañan siempre? Siempre. Siempre hay una verdad más profunda detrás de las cosas. ¿A qué hemos venido al mundo, Pablo? A morir. ¿Con sus fotos usted dice lo que hay o denuncia Yo digo lo que hay. lo que tenemos en realidad? Yo digo lo que veo. Pues una censura implacable, Pablo, es lo que se dice que significa el Jardín de las Delicias del Bosco. Una pintura que parece que le gusta mucho, ¿no? Claro, es la pintura, es la obra. No hay pintura mejor que aquella. Es el tríptico que estamos viendo. Una maravilla. Desde luego se dice que hay mucha simbología en él, que hay mucha ironía, que hay mucha burla. Está la maldad del hombre.
ahí representada. Ahí está representada la maldad del hombre. ¿Y usted intenta también reflejar en sus fotografías esa De alguna maldad? manera sí. De alguna manera sí, con lo cual se ve muy inspirado en esa, Sí. en esa obra, ¿no? Bueno, también hay mucho de fantástico en la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, un libro del que recientemente, precisamente uno de nuestros invitados, Jesús, nos habló también, Sí. Pedro Páramo, también El llano en llamas, aunque parte de una historia real. ¿Por qué este autor? Bueno, es un libro que me acompaña desde hace 30 años. Es un libro crudo que habla también de la maldad del hombre y que te cuenta de la manera más sintética posible y con una calidad de escritura que es sin par. Realmente yo creo que es uno de los grandes libros de la humanidad realmente, ¿no? Un hombre que escribe eso y deja de escribir porque dice: estoy escribiendo con mi propia sangre, no puedo seguir escribiendo, sufro demasiado escribiendo. Si le acompaña este libro desde hace 30 años, esta obra de Rulfo desde hace Sí. 30 años, quiere decir que la relee, ¿no? La releo continuamente. La releo. Bueno, pues por seguir con el hilo de lo fantástico, en este caso de la ciencia ficción nos trasladamos a 1984, el título de la película, de la obra de George Orwell, de la película no el libro, que inspira la película Brasil. Yo Háblenos no sabía que inspirase la película Brasil en 1984. A mí la película aquella me impactó muchísimo, era muy joven, fui a verla solo, al día siguiente fui a verla con un amigo y al día siguiente la fui a ver con una mujer que me encantaba. Bueno, ¿Y qué hizo la mujer? ¿Le gustó? Pues le encantó, pero no la entendió realmente, ¿no? Pero nos divertimos mucho en el cine. ¿y qué tiene Roxy Music para usted? Que también es sobre bueno, todo el tema que vamos a escuchar de fondo. Bueno, es un tema de su primer disco, es un disco que después de 45 años sigue siendo moderno, atemporal, ¿no? Es un disco de rock fuerte, vanguardista, con mucha electrónica y con esperanzas, ¿no? Dice, si ahí habría alguien, yo lo encontraré, ¿no? Es Sí, bonito. efectivamente. If there is something, lo encontraré. Bueno, pues Vamos un poquito a... más. nos Si hemos ahí acercado. hubiera alguien o habría alguien, yo lo encontraría. Bueno, va también bien con la exposición que hemos estado viendo, ¿no? Pero allí, a ver quién las encuentra. Vamos a ver cómo ha quedado. No sé si se deja fotografiar. Los Mal. fotógrafos no suelen. A mí no me gusta. Pero nosotros hemos utilizado nuestro fotomatón cuando estaba distraído y a ver cómo ha quedado. Bueno, se reconoce, ¿no? Sí. Pues gracias. Vayan a ver la exposición. Está en el Cicus, en Sevilla, de momento hasta el día 23 de marzo. No sé si se podrá ver en otras ciudades de Andalucía. En cualquier caso, el trabajo está hecho y deseo que mucha gente la vea. Yo también lo espero. Por la calidad de la obra y por lo que transmite. Muchas gracias. Y ha sido un placer y agradecerle que haya retrasado su vuelta a Turín para venir a este programa. Ha sido un placer para mí retrasarla. Y entonces, sabiendo además que era el cumpleaños de su hija. Ayer, ¿Cómo se llama? María. Por lo menos cuando vea el programa, que sepa que la hemos recordado. Creo que lo está intentando ver por streaming con el ordenador. Ah, muy bien. Bueno, bien. Pues nada, lo dicho, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nos vamos. Muchas Charo. gracias, señor Muchas Pablo. gracias. Tenemos que hoy... Ah, tenemos un libro, sí me he traído un libro. Ni un día Es sin verdad. libro, no sé si lo conoce, El motel del Boyer, de Guy Talese. No lo conozco al autor. Pues este es un reportaje magnífico, escrito a lo largo de décadas sobre un tipo que adquirió un motel en Denver para espiar a sus clientes mientras mantenían relaciones sexuales. Un reportaje que ha publicado Guy Talese, que es uno de los creadores del nuevo periodismo, cuando ha muerto ese propietario, Boyer, y Guy Talese también se asomó alguna vez, invitado por él. Bien. Y el motel, creo que iba bien con el tema que teníamos. Muchas gracias. Suerte, Pablo, Gracias. y gracias. Bueno, pues nosotros les invitamos ahora a que sean un poco Boyer, que se acerquen a mirar la exposición de Pablo Balbontín, media hora, que pueden ver, como decimos, en el Cicus, hasta el 23 de marzo, el Cicus de Sevilla. No se lo pierdan. Nos vemos mañana.